1, 2, sí. The Elder Scrolls. Pocas sagas de videojuegos han sacado la pelota del estadio tan fuerte como la creada por Bethesda. Y es que, ¿quién no conoce Oblivion? O a Skyrim y sus chorrocientas versiones a lo largo de tantísimos años. Entre pitos y flautas, la franquicia de la desarrolladora americana, hogar de nombres tan conocidos como Todd Howard y su nariz de Pinocho, se ha convertido en todo un fenómeno que, sobre todo gracias a Skyrim y su éxito viral allá por 2011, ha escrito su nombre en letras de oro en el panteón del videojuego. Qué bueno fue Skyrim, Dios mío. Qué juego tan adictivo, tan bueno, tan cojonudo. Cuántas horas de diversión. Encima le podías poner mods si lo alargabas más. Una maravilla, la verdad. Fue de los primeros videojuegos que jugué en PC y lo gocé en colores. Y tampoco sería algo que discutir demasiado, ¿no crees? La saga The Elder Scrolls, desde sus mismos inicios, se mantuvo como punta de lanza en la constante batalla por llevar los RPG tradicionales a las 3 dimensiones de una forma medianamente digna, y en el proceso no han faltado ocasiones en que sus videojuegos han sido tremendos exitazos, ganadores de 1001 premios a Juego del Año, concentrados sobre todo en las 2 últimas entregas de la serie. Pero hoy no vengo a hablarte de Elder Scrolls como saga, ni a darte la turra con los puntos álgidos de la franquicia de Bethesda, no. Lo que comienza hoy es un viaje a través de todas las entregas de The Elder Scrolls, en un recorrido que nos llevará por los 5 episodios principales publicados hasta el momento, del primero al último, en una suerte de arqueología videojueguil que busca mostrar de un vistazo, vídeo a vídeo, cómo han sido todos los títulos de la condecorada saga rolera. Yo mismo hasta ahora, cuando pensaba en Elder Scrolls, de forma general lo hacía con Morrowind, Oblivion y compañía en mente, con un claro agujero negro en las 2 primeras entregas que aquí y ahora me dispongo a solucionar. Otra vez. El caso de Persona y el caso de Fallout. Nunca existen las 2 primeras entregas. Yo cada vez que escucho The Elder Scrolls me viene Skyrim a la cabeza, pero porque fue el único que jugué. Me gustaría jugar a futuro Oblivion, que lo acaban de sacar el remaster. Porque nos lanzamos de cabeza a principios de los años 90, a un título que sin hacer demasiado ruido, recogía el guante de otras series como Ultima, ya bien asentadas por El Ultima también, sí. Y GTA tampoco se acuerda, sí. Entonces, aunque algo estancadas, para intentar expandir el RPG en perspectiva en primera persona, hasta la versión casi estandarizada que tenemos hoy en día. The Elder Scrolls Arena, el primero de todos los Elder Scrolls, a pesar de tener un nombre que podría hacerte pensar que se trata de un spin-off, supuso un salto adelante en varios sentidos, no solo al RPG tradicional de entonces, sino a la propia Bethesda, que hasta ese punto tan solo había hecho poco más que juegos deportivos. Sí, en serio, empezaron así. Y atención, juegos de acción de disparos con la licencia Terminator de por medio. ¡Flipa! El salto al rol por parte de la desarrolladora afincada en Maryland, este primer pasito algo tímido que se apoyaba sin vergüenza alguna en aquellos precursores del género que colocaban la perspectiva en los ojos de nuestro personaje, no olvidó traer su propia propuesta en el zurrón a la hora de intentar aportar su granito de arena, en un videojuego con una escala nunca vista hasta entonces, de un tamaño en su mapeado tan colosal que aún hoy en día da hasta vértigo imaginarlo. Para redondear su ofrenda al rol, Elder Scrolls Arena utilizó muchísima generación procedural tanto para sus misiones secundarias como para ese mundo vastísimo que nos ponía ante nuestras narices. En la época debió de ser una bestialidad. Que combinado a su vez con el propio contenido hecho a mano en forma de ciudades y mazmorras principales, compuso un hito tecnológico por entonces y para el propio género del normal rol bastante digno de aplaudir. No vino sin problemas, claro está. La jugada no terminó de ser del todo como imaginaron tanto en Bethesda como los propios jugadores, pero lo que tuvimos fueron unas bases lo suficientemente sólidas sobre las que construir, como todos sabemos que acabó ocurriendo, una de las series de RPG nacidas en Occidente más exitosas de todos los tiempos. ¿Tienes curiosidad por descubrir lo que ofrecía Bethesda en la primera entrega de la mítica saga, pero sin tener que pasar por el trauma que supone enfrentarse a un videojuego así a día de hoy? Pues no perdamos más tiempo, que toca descubrir poco a poco lo que ofrecía Elder Scrolls en sus inicios. Una Tamriel recién nacida nos espera. Esto es The Elder Scrolls Arena. Vamos a empezar respondiendo la pregunta que quizá le surja a más de uno. ¿Qué narices es ese Arena del título? Oh boy, no es ni más ni menos que la herencia de lo que The Elder Scrolls como concepto podría haber sido y no fue. Y es que el desarrollo del juego de rol que diseccionamos hoy tuvo un parto peculiar. En sus tiernos inicios, cuando en Bethesda aún seguían liados con los juegos deportivos y de robots malvados, a un par de señores de por allí, Ted Peterson para más señas, y su compañero Vijay Laxman, se les ocurrió la curiosa idea
de crear un videojuego de estilo medieval donde, en el papel de un grupo de gladiadores, los jugadores recorrerían el mundo de una ciudad a otra, luchando en arenas de combate propias de cada región hasta finalmente alzarnos como grandes campeones en la capital del mundo, la ciudad imperial. Arena... Es una chulada ver estos vídeos porque ves el curro que se pegaban, cómo se las ingeniaban para meter esos mapas grandes en juegos que eran realmente súper chiquitos y encima también intentar replicar juegos de rol en videojuegos, que esto fue el inicio de todo realmente. Que así es como se llamaría dicho videojuego, quería ofrecer misiones secundarias por aquí y por allá al puro estilo rolero, para darle un toque de color a la fórmula de recorrer recintos de combate sin parar, por lo que casi sin darse cuenta, de forma progresiva, comenzaron a crear pequeñas zonas jugables alrededor de estas arenas, como ciudades y pequeñas porciones de desierto, bosques o mazmorras, donde colocar dichos encargos opcionales. A nuestro dúo de programadores inicial se unieron poco a poco nuevos miembros de las oficinas de Bethesda, no muchos la verdad, y uno de ellos, Julian Lefey, era por entonces un muy buen amigo de estos dos primeros pioneros, y tanto era así que, influenciados por sus partidas a juegos de rol de papel y lápiz, ¿Veis? Todo empezó por eso, porque jugaban juegos de rol y les gustaba replicar eso en videojuegos. Y esto fue el inicio de un montón de videojuegos que jugamos ahora. A mí me alegra mucho, son de mis juegos favoritos. Sep eran un grupito de frocos de la vieja escuela y lo digo con todo el cariño. Sí. Empezaron a diseñar poco a poco el mundo de Tamriel tal y como lo conocemos hoy, reaprovechando el motor gráfico de su último videojuego por entonces, The Terminator Rampage, con alguna modificación en el proceso para adaptarlo a un título de rol en primera persona. Ese grupo diminuto de programadores dio el pistoletazo de salida a un proyecto que sin prisa pero sin pausa fue cambiando el rumbo desde su concepción inicial. Porque así es la vida a veces, de forma inesperada. Mientras se daban las primeras pinceladas a la jugabilidad en los prototipos de arena, quedó claro que lo que realmente estaba funcionando, lo que los testers disfrutaban más, eran esas misiones secundarias o explorar el entorno, y no tanto las arenas de combate que serían el núcleo de la experiencia. Es que mola tanto el explorar juegos así y ver lo que te quieren comentar los NPCs o qué te encuentras en el suelo. Al final, con el tiempo, aunque haya mejores gráficos y los mapas sean mucho más grandes, los jugadores de los juegos de rol seguimos haciendo lo mismo. Incluso en juegos como Dark Souls, realmente lo que mola es la exploración. No es tanto el ir a los bosses. El ir a los bosses es divertido. Pero realmente para mí lo divertido de los Dark Souls es explorar todas las zonas, el ver que te van comentando, de qué te vas enterando con los objetos. Es lo curioso. A mí me gusta eso. Como consecuencia, se empezaron a incluir más y más elementos roleros al esqueleto de arena, dejando de lado de Claro, es que es súper guay explorar, es muy divertido. manera gradual todo ese rollo de manejar a un grupo de guerreros haciendo las veces de gladiadores, e influenciados por la serie Ultima Underworld, del que los líderes del proyecto eran absolutos fans, terminaron por asumir que lo mejor sería olvidarse de todo el perifollo de los torneos y arenas para centrarse en hacer un videojuego de rol al uso. Programar una obra de dicho género no era moco de pavo, y no faltaron las voces que dudaron de las capacidades del pequeño equipo a cargo de Arena. Ted Peterson recuerda que en aquellos días, mientras comentaba de forma casual a unos colegas que trabajaban en Sirtech, creadores de la saga Wizardry, que en Bethesda estaban planeando hacer un videojuego de rol, los papis de Wizardry no pudieron evitar morirse de risa ante semejante idea, ya que pensaban que Bethesda no tendría la habilidad suficiente para sacar adelante un proyecto tan diferente a lo que habían hecho hasta entonces. A ver, era una época en la que estaban súper limitados, así que es súper normal que pensaran que no iban a poder. Si encima era una empresa que hacía videojuegos de deportes o de Terminator, ¿cómo vas a pensar que vas a sacar un juego de rol? Que encima el rol es súper extenso. Animalicos. Aún así, determinados a sacar adelante su retoño, se introdujeron aún más cambios al enfoque jugable, y acompañando al tema de las arenas al cubo de la basura, lo que antes sería un videojuego donde gestionara un grupo de 4 aventureros, ahora pasaría a ser un viaje protagonizado por un único héroe, que crearía el propio jugador. Oh, ¿y sabes un detalle curioso? Un por entonces jovencísimo Todd Howard entró a trabajar a Bethesda justo durante el desarrollo del videojuego, y su primera función para la compañía no fue ni más ni menos que testear la versión de CD-ROM de aquel primer Elder Scrolls. Joder.
Joder. Que sí, dicho videojuego tuvo versiones tanto de disquete, que era lo más habitual, como algo más tarde en CD para los afortunados que tuvieran un lector. Y un momento, si ya descartaron todo el tema de las arenas y los torneos, ¿cómo es que en el título se acabó conservando la palabra arena? ¿Qué sentido tenía? Pues parece un poco por las risas, pero era tan simple como que ya habían hecho parte de la promoción de su nuevo proyecto con ese nombre, llegando a tener impresos casi todo el material para publicidad o cartelería con esa palabra, arena. Ah, claro, ya no lo podían cambiar. Bien grandota. Dentro del propio videojuego se tuvo que buscar una excusa sacada de la chistera y que suena muy cogida por los pelos. Y es que en la introducción, y en ningún otro lugar en toda la aventura, se nos deja caer que Tamriel atravesaba un periodo histórico tan violento y descarnado que se le conocía popularmente como la Arena. Claro. Ok, supongo que no les pilló muy inspirados. Para dejarlo todo más arreglado, añadieron lo de The Elder Scrolls al título, pero dicho por uno de los propios desarrolladores años después, ni ellos mismos tenían ni idea de a qué puñetas se referían. En líneas generales, el consenso en la propia Bethesda es que hace referencia a una suerte de tomos místicos que cuentan el pasado, presente y futuro del universo donde encaja Tamriel, pero yo qué sé, de nuevo muy encajado martillazos. Pues sí. Sea como fuere, y enfocados ya en entregar un videojuego de rol al uso, la por entonces humilde Bethesda llevó a los hogares de los jugadores un producto que ya de lanzamiento en 1994, tras sufrir algún retraso y perderse la campaña navideña del año anterior, afectando muy negativamente a las ventas de lanzamiento, Claro, si es que lo mejor que pueden hacer era sacarlo antes de Navidad. ofreció un juego ambicioso como pocos, aunque no del todo innovador si lo mirábamos desde cierta lejanía. Además, en la mejor, o peor según se mire, tradición del estudio, el juego estaba rotísimo el día de salida, en un Normal. ambiente en el que, para colmo, tampoco consiguieron acercar a las tiendas demasiadas unidades debido a un problema relacionado con el distribuidor, que por lo que sea, no estaba muy conforme con la presentación del empaquetado. Me pregunto por qué. Para fortuna de Bethesda, la prensa de por entonces no pudo sino reconocer que a pesar de los bugs, el juego tenía algo especial. Para la época, era una obra más que competente en un género que tampoco tenía grandes representantes o lanzamientos demasiado habituales, dejando a una legión de jugadores hambrientos de exactamente lo que Elder Scrolls ofrecía. A pesar de un lanzamiento terrible en cuanto a ventas, tanto que incluso el equipo al cargo llegó a pensar que llevarían a la quiebra la compañía, el boca a boca entre los Joder, pensar que llevarían a la quiebra y es por esto por lo que Bethesda se ha estado conservando un montón de tiempo, para flipar. jugadores hizo maravillas para que a un mes tras su salida, el videojuego se siguiera vendiendo a un ritmo cada vez mejor. Este primer The Elder Scrolls fue un sleeper de manual, un videojuego que sin levantar apenas revuelo, fue sorprendiendo a propios y a extraños conforme se acercaban a él, ganando el estatus de juego de culto, llegándose a revertir el posible fracaso más sonado en la historia de Bethesda hasta entonces, en la piedra de toque que la llevaría a ser una de las desarrolladoras más reputadas dentro del género del RPG. Y el juego entonces, ¿cómo quedó? ¿Qué llegaron a conseguir? Pues creo que vamos a ir entrando sin vaselina a comprobar lo que este minúsculo grupo de desarrolladores ofreció al mundo. Sin miedo, que ya me he sacrificado yo por ti. Vamos al turrón con el primer Elder Scrolls de la historia. Aquí estamos. Contempla en toda su gloria una obra con más de 30 años de antigüedad. Y es que nunca hemos desenterrado un dinosaurio así en el canal, por lo que no te culpo si te llegan a sangrar los ojos. Yo lo veo muy chulo. Gráficamente, para el año 94, la hostia. Y Elder Scrolls Arena, por su contexto, por todos los años que han pasado desde su salida, es un videojuego bastante duro de tragar a día de hoy. Es una Claro. vuelta a un pasado donde los controles toscos, un apartado técnico arcaico o la propia exigencia al jugador que lo plaga todo, influyen en la experiencia hasta unos niveles hoy casi olvidados. Sea como fuere, estamos aquí para saber cómo era ese primer Elder Scrolls, ¿no? Pues ale, vamos a ello. Entre manos tenemos un RPG en primera persona con muchísimos elementos de dungeon crawling y algún toquecito de Immersive Sim que no solo nos brindará oportunidades de juego únicas, sino que nos obligará a ceñirnos a ciertas reglas. Una vez ejecutamos este videojuego programado para MS2, sí, ni Windows ni leches, nos meten entre pecho y espalda un ladrillo enorme de lore para Sí, a ver, lo normal, para que te enteraras bien. entrar en ambiente a modo de introducción, y menos mal. Como antes no había cinemáticas, o sea, ya las cinemáticas vinieron un poco más tarde. Y tampoco muchas, porque los cartuchos eran muy chiquiticos, pues
se hacía lo que podía para que te enteraras bien del lore. Porque una vez empecemos a jugar se nos va a explicar lo justito. La Claro. historia que propone el primer Elder Scrolls de todos los tiempos no solo es bastante arquetípica y predecible, sino que es raquítica y escasa a unos niveles sorprendentes. Al inicio se nos explica que, en esa Tamriel peligrosa y opresiva, conocida como la Arena, el emperador Uriel Septim ha sido traicionado y atrapado en otra dimensión por su consejero particular, un poderoso mago que responde al nombre de Jaggar Thorn y que para nada tenía pinta sospechosa. No, para nada. O sea, no prejuzguemos antes de tiempo. Sin el emperador de por medio, Thorn se hace con el trono gracias a sus poderes mágicos y ya puestos, invoca una legión de simpáticos demonios para sustituir a toda la guardia imperial. En el proceso, el aprendiz del mago traidor, Ria Silmain, que ha presenciado de primera mano la traición al reino de su maestro, muere a manos de Jaggar antes de poder avisar al Consejo de Ancianos. ¡No! Sea lo que sea eso. Nuestro personaje protagonista, a las órdenes de Uriel Septim, es encarcelado en las mazmorras imperiales y abandonado a su suerte hasta morir, pero ¡ah! No contaban con que el aprendiz del mago malvado, Ria, usó sus poderes justo antes de morir dejándola en una suerte de limbo incorpóreo para guiar al jugador por toda la misión principal que, como imaginas, consiste en derrocar al traidor del trono y traer de vuelta a Papito Uriel de la dimensión donde anda preso. ¡Ostras! A ver, es una historia muy básica, pero se ve interesante. Tendremos que reunir los fragmentos de un antiguo bastón mágico repartidos por todo Tamriel si queremos tener la más mínima oportunidad de vencer, así que ya sabes lo que toca. Y ya estaría. Esa es toda la historia principal que vais a ver hasta que lo acabéis, y casi la única que se nos va a contar en un videojuego enorme en cuanto a contenido y extensión como pocos se han visto. Imagino que en Bethesda pensaron que ya que no tendrían un argumento muy allá que ofrecer, algo de lo que se hizo eco la prensa de por entonces, traerían a nuestros PCs todo un prodigio en cuanto a escala y tamaño de su mapeado. Pensad que por entonces las videoconsolas que lo petaban en los hogares de medio mundo eran la Super Nintendo o la Mega Drive, por lo que Claro. toparnos con un videojuego que englobaba toda la maldita extensión de Tamriel, con casi 4 Por eso os digo que esto debía de ser una flipada en el año 94. No se lo debían ni de creer. Ahora nos parece súper normal porque estamos muy acostumbrados, pero en la época esto era cine, vamos. 200 lugares que visitar entre ciudades, poblados y mazmorras ¡Qué flipe! ¡Qué enorme! principales era un puñetero hito. Para colmo, dichas ciudades eran enormes, muchísimo más que las de los últimos Elder Scrolls que la mayoría Tú imagínate, o sea, en el año 94 comprarte este juego y tener la curiosidad de decir, joder, ¿qué habrá en esta ciudad? ¿Qué habrá en esta? Y tener ese hype de ir de ciudad en ciudad. Es que tiene que ser brutal. Ahora es que estamos demasiado acostumbrados. ya conocemos, ofreciendo además las extensiones de terreno que rodeaban esas localizaciones, con kilómetros y kilómetros que recorrer por parte del jugador que, para colmo, se salpicaban con mazmorras secundarias extra generadas proceduralmente Proceduralmente encima. para añadir aún más contenido a un título ya de por sí cargadísimo hasta niveles estratosféricos. ¡Qué burrada! Ten en cuenta, ojo, que todos estos lugares a los que ir, sean ciudades o sus zonas exteriores amplísimas, se encuentran instanciados y separados de forma individual entre sí, con lo que resulta imposible ir caminando de una ciudad a otra sin tener que usar el viaje rápido. Un viaje rápido que, por supuesto, nos permitirá ir a cualquier punto que aparezca en nuestro mapa sin poner ni una sola traba, salvo que estemos en plena mazmorra. Hasta viaje rápido. Vamos, unos visionarios. Será totalmente gratuito usarlo las veces que haga falta y joder, menos mal que es así. Como añadido, este Elder Scrolls fue uno de los primeros videojuegos en incluir un ciclo de día y noche que no solo Y con ciclo de día y noche. Vamos ya, qué brutalidad. Y para el año 94 me parece una bestialidad. Y encima se rieron de ellos pensando que no iban a poder hacer esto. Le callaron la boca a todos. solo cambiaría el aspecto del mundo que nos rodea según la hora, sino que gobernaba las posibilidades del jugador en un momento concreto, ya que las tiendas, herrerías o demás servicios tendrían un horario de apertura y cierre al que deberíamos de adaptarnos. Las ciudades, pobladas por chorrocientos NPCs dando vueltas cual hormiguitas, quedan desiertas al caer la noche mientras algún enemigo esporádico aparece en las solitarias calles a darnos matraca, forzándonos a buscar refugio en las posadas, ya que a esas horas no hay casi nada que hacer salvo ir de mazmorreo o echarnos a dormir. Eso sí, a las pocas horas de empezar a jugar, todo ese mundo enorme y abrumador, esas ciudades plagadas de monigotes, se van tornando en un truco con espejos al que le vamos viendo el cartón de forma muy clara, ya que aunque se hizo lo que se pudo, hoy en día esa Tamriel de arena se siente bastante estéril.
Claro, hoy en día. Aparte de las mazmorras principales o las grandes ciudades, no hay demasiados motivos para recorrer unos lugares prácticamente clónicos entre sí, salvo ligeros cambios visuales según la región donde nos encontremos. Todas las poblaciones ofrecen lo mismo al jugador, y si probamos a enfrentarnos a esos encargos extra que nos topamos de vez en cuando, buscando algo diferente que hacer, resulta que también son muy anodinos. Y es que salvo todo el camino principal, que ahora veremos, el resto del contenido, sean misiones o mazmorras extra, serán generadas de forma aleatoria siguiendo el clásico ve allí, mata aquello, recoge eso y llévaselo a X persona en no sé dónde, e incluso misiones de escolta que te pondrán al NPC en el inventario. Mira tú qué práctico. Pero es que Bueno, lo llevas en el inventario al menos, no tienes que ir siguiéndolo como en otros. además, Me voy a acordar toda la vida de la misión de la tortuga de Warcraft. ¡Qué mierda de misión! Dios mío, ojalá lo hubiéramos llevado todo el rato en el inventario. ¡Qué asco! Si algún día jugamos aquí World of Warcraft, me saltaría esa misión si pudiera. Directamente. que te pondrán al NPC en el inventario. Mira tú qué práctico. Pero es que además, las recompensas de dichas misiones son un mojón absoluto, así tal cual. Poquísimo oro, no renta ni lo más mínimo hacerlas, salvo quizás durante las primeras horas de partida, por lo que a casi nada de empezar la aventura, el contenido secundario se convierte en algo inservible y por su carácter procedural bastante aburrido de completar. Entiendo a la perfección que para un juego de 1994 es todo un logro aglutinar tanto mejunje, y Eso sí. joder, hay que reconocerle el mérito, pero si lo que ofrece es así de genérico, pues es lo que hay. Al menos hacer misiones secundarias random no será el objetivo principal. Recordad que hay cierto mago con cara de estreñido sentado al trono. Iniciar nuestro camino por Elder Scrolls Arena supone enfrentarnos a un RPG clásico de pelotas, por lo que nada más empezar, tendremos ante nuestros ojos una creación de personajes que presentaba por primera vez a los argonianos, Khajiit y demás fauna que sería la habitual en la saga de Bethesda. ¡Qué chulada! Podíamos crearlos a nuestro antojo paso a paso, o roleando una serie de preguntas para que nos asignasen una profesión de forma automática, con un rollo muy guay. En mi caso, convertido en un señor muy moreno, y una vez dispuesto a encarar la main quest, resulta muy chocante darse cuenta de que ¿dónde narices está la main quest? A ver, yo no digo nada porque son juegos antiguos. Te tenías que buscar la vida para encontrar todo, dónde estaban las cosas. Si no tenías las instrucciones, era una joyagua totalmente. Así que, no sé, no me quejo. ¿Dónde hay que ir? ¿Hola? Salvo al inicio, que siempre empezaremos encarcelados y con unas instrucciones Anda como en Dark Souls. muy claras de que debemos salir de allí pitando, lo cierto es que Arena no se comunica demasiado bien con el jugador. Recuerdo escapar de nuestro encierro inicial y no tener ni idea de a dónde tenía que ir o qué hacer. Si abres el mapa ves un continente enorme con cientos de lugares sin ninguno marcado, con el log de misiones casi para decorar, con un botón para imprimirlo y tenerlo a mano, toma castaña. Desorientado como en pocas me he visto, tuve que preguntar a montones de NPCs random si había ocurrido algo últimamente hasta que al fin me mandaron a una posada y el tabernero, gracias a Dios, me dijo que fuese a ver a la señora del castillo cercano, que por allí estaban teniendo problemas. Menos mal. Y no fue hasta ¿Y cómo se te va a ocurrir al tabernero si lo primero que hacen es soltarte por ahí? ¿Y por qué pensarías que el tabernero es el que te manda la misión principal? unas cuantas horas más adelante en partida que descubrí que para que te expliquen o al menos te den una pista de a dónde tienes que ir, debes echarte a dormir en algún sitio para entonces soñar con la aprendiz de mago muerta que ahí sí te deja caer más o menos a dónde deberías ir. ¿What? En este tipo de temas tan obtusos es donde se nota claramente que Elder Scrolls Arena viene de otro tiempo. O bueno, y si ya hablamos de los controles, vas a flipar, porque está... Pero la taberna está para enterarte de salseos y ligarte a la tabernera, como en Skyrim. Está para eso, no para que te manden a la misión principal. O sea, a la misión principal te tienen que mandar de otro sitio, queda más chachi. Estamos en el nacimiento de las 3D. Aquí el ratón se usa como puntero clicando cosas y no para girar la cámara. Tan solo podremos mirar a izquierda o derecha o desplazarnos haciendo strafe mediante el teclado. El botón de salto es la maldita J y para atacar, ojo, tendremos que mantener pulsado el botón derecho del ratón mientras movemos el mismo hacia los lados para hacer tajos. Es como estar jugando con un abanico. Muchas funciones se encontrarán en pantalla a través de estos enormes botones y otros menús desplegables a golpe de ratón, por lo que como se puede intuir, jugar a Arena no es la experiencia más cómoda ni inmediata. Sí, en las posadas te dicen muchas misiones, pero la misión principal normalmente no empieza ahí.
Normalmente. Por eso os digo. A golpe de ratón, por lo que, como se puede intuir, jugar a arena no es la experiencia más cómoda ni inmediata. Los menús de inventario para controlar nuestras estadísticas son arcaicos, incómodos y lentos de narices, algo a tener muy en cuenta si por lo que sea te animas a viajar a esta primera versión de Tamriel. Ya durante las primeras horas, mientras hacemos el cuerpo a los menús incómodos, el control ortopédico y demás detallitos propios de una época tan diferente a la de hoy, se descubre, no sin cierta sorpresa, que este arena en su núcleo jugable es más dungeon crawler que lo que veríamos más adelante en siguientes entregas de la saga. Claro. Y es que las misiones principales siempre consisten en lo mismo, una sucesión de mazmorras sin parar, de principio a fin, en nada menos que 18 ocasiones. Sep, la misión principal consiste en completar 18 mazmorras, largas de pelotas por lo general, donde pasaremos con facilidad el 90% del tiempo en este primer Elder Scrolls. A su favor hay que decir que cada una de ellas cuenta con su propia ambientación. Hay que decir que un juego así te cundía muchísimo en la época, porque los juegos eran carísimos. Así que este juego te daba horas y horas. Elder Scrolls. A su favor hay que decir que cada una de ellas cuenta con su propia ambientación volviéndolas muy reconocibles, otorgándoles una personalidad concreta. Tendremos grutas sofocantes repletas de lava, cavernas heladas hasta arriba de lobos, escondrijos de asesinos, minas abandonadas e incluso bosques repletos de niebla donde no veremos más allá de nuestras narices. El diseño de las mismas está bastante currado y además de muy laberínticas, ofrecen cierta lógica en su construcción de cara a presentar sus ambientaciones. Si por ejemplo estamos en un castillo, encontraremos la zona de dormitorios por un lado, las cocinas por otro, salones del trono similares un poco más allá, repartidos con la lógica y coherencia que más o menos cabría esperar. A través de los interminables pasillos que recorreremos como pollos sin cabeza, nos toparemos con enemigos con una mala leche espectacular. Ya sabéis, hace algunos años era la norma, y como podríamos esperar, Elder Scrolls Arena puede llegar a ser bastante puñetero. Casi al poco de empezar aprendí a las malas que una simple rata no solo tiene una inquina que flipas, sino que puede contagiarte enfermedades que de no curarlas con magia o pociones, oh boy, no solo perderás estadísticas, sino que... Como en Dark Souls. Puta rata de los huevos. En breve estarás más muerto que la mojama. En las mazmorras, además, no se suele ver un pijo. Salvo que utilices algún conjuro para crear algo más de luz, vas a ir dando tumbos en la oscuridad mientras montañas de seres deformes en perfecto 2D te saltan a la cara sin casi opción a reaccionar. Qué mal rollo, a oscuras. Las muertes instantáneas por culpa de ataques mágicos salidos de la nada serán casi como el respirar para nosotros, y como no existen los guardados automáticos, o interiorizas muy pero que muy rápido lo de estar guardando partida de forma manual cada muy poco, o prepárate para diñarla en muchísimas ocasiones sin saber ni cómo, perdiendo montones de minutos de partida porque se te había pasado salvar. Seguramente los niños de esa época se traumatizaron con los guardados aquí. Yo me traumaticé en Animal Crossing. Y esos niños se traumatizaron en Elder Scrolls de que tenían que guardar. Las épocas, como son. Para colmo, Arena es tan puñetero que te spawnea constantemente enemigos a la espalda a modo de emboscada. Sí, uy, qué horror. Que en no pocas ocasiones te borran de la partida en un abrir y cerrar de ojos. Es complicado. Al menos, ¡qué puñetero! Para defendernos de estas torturas constantes, tendremos un arsenal de magias a nuestra disposición, que como suele ser habitual en desarrolladoras no muy expertas en RPGs, están rotísimas y facilitan el juego una barbaridad. Resistencias a los elementos, posibilidad de reflejar los ataques de los rivales, congelar a todos los pobres desgraciados que se encuentren a nuestro alrededor, entre muchos otros, pero con una efectividad tan loca y absurda que a poco que elijamos con cuidado los hechizos y tengamos el maná suficiente, seremos el puñetero Predator. ¡Oh, y mira! Puedes quitar paredes enteras y pasarte por el forro de las pelotingas el diseño de niveles. ¡Viva la magia! Pasearte por las mazmorras. ¡Qué buena es la magia!, ¿no? Oye, eso estaría muy bien. En un juego como Dark Souls que directamente te puedes saltar una pared y llegar a un boss que te jode porque realmente el camino está ahí. Simplemente tienes que romper esa pared. Será hostia. Morras de arena, muertes injustas aparte, es una experiencia bastante atmosférica a su modo. La música de fondo suele ser muy tranquila y ambiental, casi aportando una pátina de misterio a la imagen en pantalla, que ayuda bastante a transmitir la sensación de peligro y soledad. Además, no solo vamos a luchar en estos agujeros inmundos, también tendremos acertijos que resolver. Sí, adivinanzas de toda la vida de forma literal, que bloquearán puertas. Como los juegos de rol, sí.
mágicamente hasta que no demos con la respuesta. El problema que le veo a esto, que pusieron un huevo. Hay montones de momentos en los que detenernos a responder acertijos sin venir a cuento, y aunque al principio dices, ah, qué curioso, al final te preguntas si era necesario alargar tanto la broma. Aún así, el bucle que se crea entre reventar enemigos, lootear oro o nuevo equipo, subir niveles en el proceso y comprobar cómo cada vez somos más efectivos en esto del saja y raja, pues oye, engancha bastante a poco que te entretenga ir mejorando tu muñecote al mejor estilo rolero. Claro, es que eso mola. Pero hay un pequeño problema, y es que la variedad tanto de enemigos como del equipo o recompensas que podemos obtener al ir atravesando estos túneles del Averno serán bastante escasos. Pasadas unas 4 o 5 mazmorras, se empieza a percibir que los enemigos se repiten más de lo deseado. El oro del que dispones, a poco que tengas suerte y consigas algún objeto mágico que no necesites, se venderá por tal pastizal que te saldrá el dinero por las orejas. Y como por desgracia la variedad de armas no será muy allá, al poco tiempo recoger ítems nuevos pierde bastante el interés. Y eso, claro, si tienes demasiado dinero no sirve. una lástima porque de haber recompensas lo suficientemente variadas como para aguantar toda la aventura principal, sería un juego muy entretenido a pesar de su tosquedad, pero no es así. Demasiado pronto comprobamos en nuestras carnes que la mecha de arena es algo corta. No solo el bucle de misiones principales se termina volviendo monótono con el mismo encargo una y otra vez, de mazmorra en mazmorra, sino que entre misión y misión, lo que haremos se acaba convirtiendo en tedio absoluto. Reparar nuestras armaduras y armas, comprar suministros de todo tipo, e incluso buscar una taberna para descansar, serán obligaciones rutinarias, lentas, y que aunque entiendo que se buscaba la inmersión del jugador, que en las ciudades no tengamos indicaciones de a dónde ir salvo preguntando a viandantes, que además tan solo ofrezcan direcciones vagas, provocando que te pierdas sin parar, en entornos donde todo parece lo mismo y no hay apenas referencias que nos ayuden a orientarnos, estiran la experiencia hasta sentirse alargadísima para lo que realmente puede ofrecer. En mis 41 horas de partida hasta completar la aventura principal, en la que intenté probar algunas secundarias o mazmorras extra, he de reconocer que acabé bastante aburrido durante todo el tramo final. Claro, es que han mejorado tanto estos juegos que un juego del año 94 se siente muy base. Pero vamos, sí que supongo que en la época lo tuvieron que flipar. Empieza guay con todo el rollo de ir equipándote y mejorando, pero se llega tan rápido la repetición y la escasez de recompensas que hacen de Elder Scrolls Arena un juego de rol desfasadísimo a día de hoy, e incluso en su día. Me cuesta creer que se sintiera como la gran cosa pasados los primeros compases de la aventura. Es un videojuego que ha envejecido regular y que aparte de ofrecer un mundo masivo como mayor atractivo o unas mecánicas jugables que sin ser terribles sí que se ven muy afectadas por la repetitividad, queda en todo caso como el curioso inicio de una saga que por fortuna para muchos, en sus siguientes entregas, llegó a tocar el cielo. Sí. Para mí Skyrim fue toda una experiencia. Me encantaba explorar las ciudades, meterme en las casas, hablar con los NPCs. Era gloria bendita. Estuve muchísimas horas. Lo disfruté muchísimo, pero muchísimo. O sea, fue el primer juego, totalmente. El primer juego que nada más tuve dinero me lo compré. Porque al principio lo jugué con parche en el ojo, porque no tenía dinero. Y en cuanto tuve pasta dije, lo merecen, vamos, lo compro, ¡pum! Y fue el primer juego que tuve, o el segundo, vamos, yo creo que fue el primero o el segundo, que tuve en Steam. Porque dije, se lo merecen. ¡Qué gozada, joder! Tras jugarlo, me queda claro que The Elder Scrolls Arena fue un campo de pruebas para lo que vendría después. Claro. No destacó por su historia. Quizá no aprovechó de la mejor manera todo ese mundo gigantesco que puso a nuestra disposición, pero tan solo hace falta probarlo un ratillo para darte cuenta del montón de ideas interesantes que se propuso llevar a buen puerto. Sí. Ya viéndolo así, se nota. La cantidad de mecánicas inmersivas que aparecen en el título de Bethesda, como poder robar a cualquier NPC, golpear puertas para abrirlas si nuestra habilidad con la ganzúa no es la mejor, abrir cofres a castañazos, regatear con los tenderos para hacernos un mejor precio, entre otras, es digna de admirar, ya que fueron una base lo suficientemente ambiciosa como para que en adelante, con todos esos sistemas quizá algo más pulidos y la experiencia bajo el brazo, llegara a esa esencia que abraza la libertad, en la que Elder Scrolls como saga se siente tan cómoda. Es una lástima, eso sí, que en esta primera intentona muchas de estas mecánicas naufragaran en su ejecución, porque es así, el primer Elder Scrolls no termina de hilar del todo bien su propuesta, y se cumple aquí el dicho de que quien mucho abarca, poco aprieta. Claro.
El potencial para que un montón de sistemas interactúen entre sí está ahí. Por ejemplo, si robas y te pillan, prepárate para que la guardia te rompa el ojete, pero es que hay tan pocos objetos que ¿para qué vas a robar? ¿Para qué sortear la cerradura de esa casa en plena noche si una vez dentro da completamente igual y no hay nada? Arena... Eso era lo que molaba de Skyrim, todas las casas tenían algo, aunque fuera una copa o algo. Y lo mejor era ponerles cubos en la cabeza a los NPCs para tomarle las cosas prestadas. Eso era una gozada. O sea, esto fue la protoidea de lo que fueron luego los Elder Scrolls. Y es lo interesante. Todo lo que han dado de sí. Propone y propone, pero no termina de cuajarlo con un esqueleto sólido que acompañe tanto en la propia misión principal como en el resto de actividades secundarias. Es un dungeon crawler, concepto que se abandonaría en gran medida en las siguientes entregas, con toquecitos, enseñando la patita de lo que la serie llegaría a ser en el futuro, dejando al primero de todos los Elder Scrolls como el más extraño y difícil de encajar dentro de toda la saga. En fin, si tenéis curiosidad, Elder Scrolls Arena es gratuito tanto en Steam, es gratis, chicos, si lo queréis probar, Good Old Games, como en la propia página web de Bethesda, por lo que si os aburrís y queréis hacer arqueología como yo, bueno, por una horita recorriendo historia viva del medio no creo que nadie sea tragante. nah. Esto ha sido The Elder Scrolls Arena para mí. Nos vemos en Daggerfall. Pues muchas gracias a Gatete con traje por The Elder Scrolls Arena, hizo lo que pudo. Está muy interesante. No lo había visto nunca. Muy curioso. Ahí os lo dejo por si queréis darle la URL y cotillear, darle me gusta, comentar. Y muchas gracias, Iso, por haberme acompañado. Es súper interesante ver cómo empezaron ciertas sagas y cómo intentaron abarcar mucho, pero claro, eran muy limitados en la época. Pero está muy bonito. Muy chulo. Así que gracias, Iso, por acompañarme y espero que os gustara.